sea, digo, nosotros ya lo hemos comentado desde el 2008 para acá, pero apenas estamos retomando este capítulo porque se me hizo fascinante e interesante compartírselos a todos ustedes. Y en este 25 de diciembre, que todos están descansando, están en el ¿cómo le llaman? El recalentado de la cena, todo está muy rico. Entonces está padre para tu noche de 25 de diciembre disfrutar de esta historia del callejón del aguacate. Por eso les va la otra contraparte de la historia. Ok, ya empezamos a denotar que es la primera parte, está liada al soldado y al niño, que sí tiene que ver con el contexto del por qué se manifiestan cosas ahí. 1. 2. El por qué una casa custodiada por este soldado y cómo empieza a ligarse con la data histórica y cómo nosotros llegamos a ese punto. Si estás aquí en este pequeño intermedio, te pedimos por favor que no omitas este mensaje. Es de suma importancia. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Esa persona, ese soldado, no estuvo o no fue un arranque de ira, que es donde empiezas como a armar el rompecabezas, ¿me explico? Cuando empezamos a datar quiénes vivían en aquella época, cómo se estilaba, pues sí, tener tal vez la vida nocturna o qué más había allí, o quién era ese influyente, por qué era tan importante que lo resguardaban militares, ¿no? Porque eso es lo que a nosotros nos brinca como pregunta primaria, no solamente por el hecho de pensar que pues bueno, estaba custodiando la casa un militar, sino también porque el militar tuvo ese arranque de ira, porque recordemos algo, los militares por mucho son tipos muy centrados, ¿no? Nuestros militares son tipos muy centrados, muy inteligentes, que son entrenados para ello, ¿no? Son estoicos, ya lo hemos comentado. Entonces yo sí decía, ok, ese arranque de ira se me hace como muy gratuito. Debe haber pasado algo más, o lo han de haber tratado de otra forma, o lo han de haber dicho algo, lo han de haber amenazado, no sé. Un sinfín de situaciones raras y extrañas que giraron en torno a preguntarme el por qué esa persona tuvo un arranque de ira de tal magnitud que hizo lo que hizo con ese niño en el árbol de aguacate. Pues no estaba equivocado, porque la otra historia de la data histórica es quién fue el que estaba, bueno, más bien a quién estaba custodiando ese militar. Y sí, dimos con esa persona influyente, que voy a omitir su nombre porque pues es delicado el tema, y hacía sesiones espiritistas victorianas, y se cuenta que prácticamente esta persona empezó como a adoptar ciertos elementos de la milicia en aquel entonces como para que sean sus cuidadores y que no sean otros. ¿Por qué creen? Porque ellos se daban cuenta de todo lo que sucedía en esa propiedad. Más de 2 desvividos, hechos fantasmas, tuvieron desenlaces de eso, en esa propiedad, porque las sesiones espiritistas se salían de control. Es donde digo yo, es hermosa la investigación cuando empiezas a escarbarle y encuentras. Lo hemos comentado, lo dijimos a nivel nacional en aquel entonces en ese programa de televisión,
No me acuerdo el nombre del programa, estoy a punto. Ya lo tenía en la punta de la lengua y se me volvió a olvidar. No me acuerdo, discúlpenme ahí, mis grandes amigos, e incluso Jaime Casillas, que Jaime, te mando un fuerte abrazo, hermano. Es un gran amigo y un hermano, es mi primer productor de televisión cuando estuvimos en Viva la Mañana. Y él fue el productor de ese programa también, junto con Miguel Ángel Marín. Entonces, no me acuerdo. De Poca. Ya ahí con él. Ya me acordé. Perdón, la demencia. De Poca se llamó ese programa, De Poca, con conducción de Charlie Les Garibaldi y Sujei Abrego. Fue ahí en el Canal 4 de Televisa. Entonces, gracias, Jaime, me hiciste recordar. De Poca. Y ahí lo dijimos no esa otra parte tan profunda, nos centramos más en la leyenda, porque recuerdo que me decían ellos, no, está delicado, Zamudio, mejor eso resérvalo, hermano, no, eso no, ¿para qué? No voy tan lejos, pues si tenemos censura en YouTube, en aquel entonces en televisión, imagínense, y hablando de política, bueno, hacían sesiones espiritistas y había una de estas tantas sesiones que se realizaban en esa propiedad custodiada por ese militar. Había una mujer que era como la medium, donde sí había un medium, es decir, una mujer que estaba en un estado alterado de conciencia, estaba en estado medium, ¿ok? Ya hemos dicho muchas veces, desvincular su psique de esa persona para que pueda interactuar la psique de un espíritu y pueda tener comunicación o mensajes, lo que ustedes gusten y manden. Ok. Total que para no hacérselas más cansada, pues en escarbar de las sesiones en aquellas épocas, pues muchos eran sesiones como muy bajo perfil. Vaya, o sea, sí hubo una especie como de señalamiento del revolucionario Francisco I. Madero cuando se supo que era espírita. Pues muchos denostaron no solamente su pensamiento de revolución en contra de Porfirio Díaz, sino también, pues evidentemente todo lo que sabemos en contexto de la revolución, y fue señalado también por el concepto de ser espírita, imagínense. Entonces estas sesiones se hacían como en lo oscurito, ¿no? En bajo perfil, así como que no eran como muy... No se sabía como antes que sí podías juntarte y que decías, vamos a hacer, ¿qué hacemos en fin de semana? ¿Qué te parece si hacemos una sesión espiritista? ¿No? Así se juntaban, pero para eso hoy tenemos tour insólito, acuérdense. Fechas específicas, no se les olvide, porque no es como cada fin de semana. Fechas específicas en la actualidad, nos juntamos para comunicarnos con los muertos. Pero bien hecho, ¿ok? Bueno, comercialito rápido. Entonces, pues se dice que esta mujer era como un prominente medium, casi algo parecido a Eusebia Paladino, por ejemplo. Eusebia Paladino, luego vamos a contar esta historia de esta gran medium y la vamos a profundizar cuando hagamos el especial de medium. Pero bueno, y en una de esas noches, la señora esta, que era la medium de aquella casa, en aquel callejón, afuera, el árbol de aguacate, se hacían esas sesiones. Y esa prominente medium también era muy déspota y era una persona muy difícil. Entonces, bueno, la contrahistoria del Callejón del Aguacate es que en una sesión de tantas que se hicieron y que los testigos presenciales hasta cierto punto eran los custodios, los soldados que estaban custodiando esa propiedad de ese prominente político, se salió de control, muy de control. Y esa medium se desvivió por un ataque exacerbado de comunicación con distintas entidades espirituales que no eran precisamente espíritus comunes. No sabemos si podemos entrelazar el desatino del militar cuando hace espíritu o fantasma a ese niño de esa forma, de esa manera. No sabemos si fue por este preciso momento de desatar fuerzas que ya no eran espíritus comunes en esas sesiones. No sabemos si fue a causa también de que esa
prominente medium que yacía en ese lugar junto con ese acaudalado político,